Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en el último capítulo de este curso breve de iniciación a la lectura y a la escritura, con un tema muy interesante, que es que hay que tener algo de cultura general. Quiere decir, en el programa inicial de la Escuela de Poesía Grupo Cero, ponía que cuando uno lleva un poeta al grupo para leerlo, tiene que situarlo social históricamente, o sea, en un determinado siglo, en una determinada época y con unas circunstancias sociales concretas, ¿no? Porque no es lo mismo escribir un poema cuando hay guerra, cuando uno está en la cárcel, cuando es un acomodado terrateniente. No es lo mismo la poesía japonesa que la poesía china, que la poesía india, que la poesía europea. No es lo mismo donde estés ni en qué época estés. Entonces, para poder entender bien al poeta, ¿no?, sería necesario estudiar, saber un poquito en qué lugar está. Tenemos que tener en cuenta que la poesía, los primeros restos de poesía que se han encontrado datan del siglo XXV a.C. Son cantos de labor religiosos egipcios que se han encontrado en cerámica, ¿no? Luego está también el poema de Gilgamesh, que se escribió 2000 años antes de Cristo, en tablillas cuneiformes. Ahora nos sorprendemos tanto de los grafitis, pero esto no es un invento de ahora, ¿no? Ya se hacía antes de que existiera el papel y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, decimos, hay que tener una idea de en qué momento se escribió ese poema. La historia de la poesía ha atravesado un montón de épocas, ¿no? Digamos que estos son los primeros, los egipcios, los chinos, luego está la poesía japonesa. Luego en la Edad Media ya la poesía trovadoresca, que surgió en Francia. Luego está la Edad Antigua, del siglo X, antes de Cristo al III, la Edad Media, la Edad Moderna, en el siglo XX un montón de corrientes, el romanticismo, el realismo, naturalismo, costumbrismo. Todo esto ya lo iremos viendo en otros cursos que vamos a dar más detallados sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Luego en los siglos XX y XXI un montón de corrientes, el modernismo, el creacionismo, el vanguardismo. La más importante podemos decir que fue el surrealismo, donde los poetas rompieron directamente con la rima clásica y dieron una libertad que no existía antes a la poesía, a la escritura, ¿no? Bueno, es importante. No hace mal a nadie el tener una idea de en qué lugar y en qué momento se escribió el poema. Hoy os voy a leer un poema escrito ya que estamos en el siglo pasado. Es un poema de Miguel Óscar Menasa que se llama La muerte del hombre y que dice así. Es otra vez de noche y en general la casa duerme. Una voz en la radio dice últimas palabras. Me entretengo con el humo y me ocurren 1000 fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir. Entre tantos papeles terminaré siendo un escritor y fijo mi mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche. Enciendo cigarrillos a mansalva, uno detrás de otro, como si fueran centelleantes granadas contra los opresores. Desde hace millones de años el hombre vive de rodillas. Las granadas estallan en mi rostro. Primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes ritos, ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. Bestias indomables, semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos, danzan a mi alrededor, iracundos, silvestres. En un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo. Sentado en mi cama, escribiendo,
Pido que dejen de rugir los tambores, que cese la danza, que me dejen escribir este poema. El hombre tiene hambre y sed desde milenios. Somos ese hombre hambriento y sediento. Poeta, cantad con nosotros. Venimos de la Mesopotamia y del Caribe y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada. Siempre hay un hombre que tiene hambre, siempre hay un hombre que se muere de sed. Aquí mismo, poeta, en tu casa, anidan el opresor y el oprimido. Sentado sobre mi cama, escribiendo, les digo a los salvajes que ya es noche, tarde, que por favor dejen de danzar, que necesito hundirme entre las letras, mi hambre, mi única sed. Dejaron de danzar. El que se destacaba por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada. ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, deja la pluma, echa a andar y piensa. Sentado sobre mi cama, escribiendo, le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo, y es la última vez que se lo digo, seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje. Habla bien, y mientras habla, deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital, desgarrador. «Yo soy el hombre», grita la bestia encadenada. «Y tú, poeta, eres el hombre. ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos y dónde los enemigos? Dime, poeta, ¿tu canto necesita del futuro para ser? Ese poema que escribes contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, que un verso que me diga ahora mismo qué es el hombre». Sentado sobre mi cama, escribiendo, me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras. Dejo de escribir. Lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras. En un solo verso, un hombre. En un solo verso, un hombre. Y me decido a escribir ese verso. Sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama, escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima. Un poeta asesinó su hombre para escribir este poema y eso es un hombre. ¡Wow! Fantástico. Poema de Miguel Óscar Menasa que nos habla de la historia, de la escritura, de qué es un hombre, de qué es un poeta, de qué es lo que queremos ser. Aspirantes, candidatos a poetas. Bien, cerramos este curso breve. Ya iremos haciendo algún otro, os avisaré con tiempo. Mi teléfono 609-515338 si queréis participar en algún taller de escritura. Muchas gracias y hasta la próxima.